Ya aquí en los estudios de Radio Antena 1, José María Egas, él es coordinador del Observatorio Ciudadano por la Salud aquí en la provincia de El Azuay. José María, muy buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues sería importante iniciar precisamente con este tema, ¿no? La crisis en el sistema de salud se agrava cada día. Ahora hay una situación tensa, incierta inclusive respecto de este despido de... Se ha dicho, 1.300 profesionales de la salud en un programa de optimización de personal y de servicios al que ha hecho referencia la vicepresidenta de la República, encargada del Ministerio de Salud. Se ha dicho que se busca optimizar y reducir en un 1%. Esto es importante, José María, porque vale la pena conocer ustedes que como observatorio han estado adentro, han podido recorrer, han podido conversar, han podido verificar y evidenciar cuál es la situación, al menos aquí en los hospitales de la región, el Vicente Corral Moscoso, el José Carrasco Arteaga, y quizás es necesario que puedan ustedes desde esa cercanía compartir con nosotros si efectivamente existe demasiado personal en el sector de la salud, este personal está mal distribuido, es urgente que haya una optimización. De todas maneras, estamos hablando del despido, de la salida de 1.300 profesionales en un sistema prácticamente colapsado. Rosana, buenos días a las personas que nos ven y nos escuchan. Yo quisiera coger algunas de las ideas que lanza el doctor Carrasco, porque en los 2 años que hemos estado trabajando, tuvimos la desgracia de pasar por 2 ministros hasta que sea encargada la vicepresidenta de la salud. Con el primero tuvimos una reunión virtual, sobre todo para tratar de solucionar el tema del ministerio con todo lo que significa posgrados en las universidades de aquí de Cuenca. Sesión fallida, a pesar de que estuvimos preparados con los rectores, con los decanos. Fue la única vez que tuvimos posibilidad de conversar y además una sesión fallida. Luego también, como dice el señor Carrasco, el doctor Carrasco, nunca tuvimos oportunidad de poder conversar con las autoridades del ministerio en este caso, que es lo que plantea. Sin embargo, tuvimos sí oportunidad de trabajar con los directivos del hospital, que también han tenido cambios, con los directivos de los centros de salud, las unidades básicas del ministerio, con los centros de salud urbanos y rurales, con la dirección zonal, y sacar una especie de diagnóstico preliminar en donde, a más de salir temas urgentes como la falta de medicina, insumos, dispositivos, salía el tema de la falta de recursos incluso para limpieza, alimentación. Tan es así que el propio Hospital Vicente Corral en algún momento tuvo que pedir algunas partidas a los hospitales de Gualaceo y Zig-Zig para poder cubrir la alimentación y la limpieza. A pesar de eso, tuvieron que ya disminuir el número de guardianías y ponerse al límite de gasto hacia abajo. Pero salían otros problemas, como es el tema de la infraestructura que está fallando desde el mismo Hospital Vicente Corral, hospitales como el de Gualaceo, centros de salud que incluso alquilaban locales y que habían recibido la orden de desahucio porque no tenían para el pago de arriendo. Y algo que resaltaba en todos es que realmente había un déficit, una brecha no cubierta de profesionales en diferentes ramas, sea en especialistas como en médicos generales, médicos familiares, y también en personal de enfermería y servicios. Obviamente también aparecía el tema del personal administrativo, que sobre todo estaba centrado en el tema de la existencia de las zonas, de los distritos, etcétera, etcétera. Todo esto lo elevamos por escrito a las autoridades de turno, planteándole no solo reunirnos, sino buscar soluciones conjuntas. Aquí tuvimos, yo creo que la apertura con las autoridades locales, incluso estuvimos trabajando en una
propuesta para fortalecer el primer nivel conjuntamente entre el Ministerio y el Seguro Social Campesino. O sea, sí había posibilidades de resolución, pero nunca hubo la voluntad política de querer solucionarlo. Peor aún, hemos sido testigos como la propia dirección zonal o las distritales de todo eso pasan por una situación de la incapacidad de decidir si es que no es el tema de Quito el que decide. Claro, quizás aquí existe definitivamente la voluntad, no obstante, todo pasa por la capital de la República y eso toma un montón de tiempo, de procesos que se caen, situaciones que no se resuelven. Ahora, junto con eso, se lanzó desde hace casi el tiempo que estamos trabajando el tema de la desaparición de las zonas, que se concretó hace apenas un mes y medio. La eliminación de las zonas, la eliminación de los distritos, pero no había ninguna información por parte de Quito, ni siquiera a las coordinaciones zonales ni a las autoridades locales, de cómo iban a funcionar. Prácticamente eso lo supieron cuando les dijeron hagan cuentas en temas de cómo está el tema financiero, y simplemente esto desaparece la zona, el tema de los distritos se transforma en una dirección provincial y se mantienen oficinas técnicas en lo que antes podía considerarse como áreas. Sin embargo, para resaltar en la falta de coherencia, aquí en el Azuay todavía, hasta ayer que estuve conversando con gente del ministerio, no se había llegado las disposiciones de fin de contratos. Sí sabemos de las 1300, de Guayas, del Oro, pero aquí la gente está en esa incertidumbre. O sea, todavía no ha pasado nada. No ha pasado aquí, pero sí ha pasado un tema que me parece grave. Le despiden a la directora zonal porque se termina ese puesto, pero ya va más de una semana sin nombramiento de alguien que se haga cargo de la dirección provincial. Por lo tanto, no hay quien firme, no hay quien disponga salida de medicinas, no hay quien disponga trámites administrativos. Todo detenido. Todo detenido. Y por otro lado, yo sí creo que hay una especie de sentimiento de miedo, de recelo, de desconfianza, porque no saben qué va a pasar. Entonces la gente también dice, digo algo y de pronto eso es motivo para entre los que van a salir. Uh-huh. Desgraciadamente, este sistema del ministerio y la forma como han actuado, a más de una definición de políticas, ha llevado, yo diría, a que la misma falta de directrices de Quito lleve a la misma falta de claridad en lo que deben hacer los funcionarios de los diferentes niveles del ministerio. Ahora, José María, uno de los temas que preocupa en toda esta situación, que ya es de enorme preocupación, es que, como decimos, no se ve la luz al final del túnel tampoco. Le vemos a la vicepresidenta bastante desconectada con la situación. Estos videos que han circulado y se han hecho virales de ella en un columpio pensando en la música, ahora visitando Europa, haciendo un recorrido por los museos, mientras hay situaciones realmente complejas que ponen en riesgo ya la vida misma de los ciudadanos. Yo quisiera recordarte que antes de estas apariciones, creo que han habido 2 o 3 de la ministra, es decir, de la vicepresidenta, una insultando a alguna funcionaria operativa en el hospital de Calderón y otra en alguna otra unidad. Pero no ha habido ninguna en otro sentido. Te pongo un ejemplo anecdótico. Cuando vino la última vez acá, estaba el chiquito de Taisha sobre la mesa, el que había sido picado por un alacrán, y lo llevaron al José Carrasco Astiaga. Vino la vicepresidenta, entró con toda la ínfula yo creo, de buscar escándalo y a quién insultar. Se encontró con una realidad que el hospital primero había tenido que importar los antídotos que solo había, creo que en Brasil o Argentina. Le había tenido que salvar la vida en cuidados intensivos, con cuidados especiales, con medicación.
le había dotado de algunos fondos económicos a los padres porque no tenían dónde ni cómo subsistir aquí en Cuenca, incluso dándoles alojamiento. La vicepresidenta no pudo hacer escándalo porque la realidad que se encontró fue algo que no le daba para escándalo. En esa misma visita ni siquiera visitó a la dirección zonal ni a ninguna unidad del ministerio, y se había ido, entiendo, a la unidad esta del Cebollar, en donde no pudo criticar por el tema médico, sino porque algunos médicos estaban sin usar, o servidores estaban sin usar mascarilla. Fue su última visita sin y no se ha vuelto a saber. Y no le dio para el escándalo. A eso, en todo el tiempo que ella estaba encargada, a nosotros ni siquiera sabemos quiénes son los viceministros, o con quién hablar, o a quién dirigirnos con respecto al ministerio. Y claro, eso lo único que ha hecho es generar la desconfianza que te anotaba, y del análisis que tú concluyes, todas las debilidades del primer nivel, no solo rurales, sino urbanas del ministerio, llevan a que muchos de esos pacientes quieran ir al Hospital Vicente Corral y también en otros casos al Hospital José Carrasco. Entonces están colapsados los hospitales. Somos testigos a veces de cómo se ha dado la ayuda mutua, en que yo no tengo este profesional, yo no tengo este fármaco, no tengo este insumo, cómo podemos cruzar, pero no siempre es posible eso. Entonces, claro, los perjudicados son los pacientes. A eso yo estaría de acuerdo con lo que dice el doctor Carrasco. El sistema de salud estatal, expresado con el ministerio, no solo que está colapsado, sino que no tiene ninguna perspectiva porque no se sabe cuál es la política en salud. Y peor cuando, acuérdate también, hubo una declaración del presidente Noboa en donde planteaba que el IES debería desaparecer en sus atenciones de salud y pasar a ser parte del sistema atendido por el ministerio. Entonces nosotros aquí veíamos, pero si el propio ministerio no puede autosostenerse aquí, ¿cómo puede asumir otro paquete impresionante y también a veces sin solución, que es el sistema de salud del IES? Y entonces, claro, te vienen temas adicionales, las deudas con prestadores, las deudas con Solca, la falta de recepción de pacientes con Solca, prestadores externos que ya no quieren recibir, además de todo el trámite burocrático existente aquí y en Quito, incluido la falta de planificación. Ahora le escuchamos en declaraciones al presidente de la República, Daniel Noboa. Él dice que sí hay medicamentos, que el problema es que hay gente, mafias dentro de los centros hospitalarios, las casas de salud, que se roban estos medicamentos para irlos a vender al frente, dijo, al frente de los hospitales, al frente de las casas de salud. Cierto es que se ha evidenciado corrupción dentro de los hospitales, pero ¿cuán real son estas declaraciones del presidente? A ver, recordemos que cuando crearon la Comisión Nacional de Salud, que creo que fue en octubre, dijeron que la dotación de medicamentos, no solo del ministerio, sino del IES, iba a estar solucionada para diciembre. Esa primera llamada cayó por trámites que pusieron en peligro incluso al director del CERCOP. Volvieron a lanzar, creo que ya va la tercera, y por declaraciones de la vicepresidenta y de autoridades, incluso del gobernador que cogió ese tipo de información, nunca llegó a sobrepasar el 50%. Por más que ofrecían que está creciendo o lo que sea, pero no solamente es la compra, sino el uso que vos necesitas de eso, que simplemente si es que tienes menos, o mandas a comprar a los pacientes, o simplemente empiezas a tener un déficit. Entonces, en ese sentido, ni siquiera lo de fármacos ha podido solucionarse. No podemos negar, porque la experiencia que hemos mantenido, sabemos de los grandes escándalos de corrupción, sobre todo dados en los hospitales de Guayaquil, tanto del ministerio como del Teodoro Maldonado. Sabemos que sí han llegado a estar tomados por relaciones, diría yo,
de funcionarios y farmacéuticas, pero también sabemos que hay quienes ofertan medicamentos que no los tienen, que se tardan en entregar, a veces no los entregan nunca. Aquí me sorprendió cuando en la Defensoría del Pueblo, creo que en los 2 hospitales había alrededor de cerca de 40 prestadores incumplidos. La Defensora del Pueblo les conminó a una reunión y antes de la reunión quedaban solo 4 que no entregaron. O sea, si hablamos de corrupción, estamos aceptando que sí, puede haber corrupción, robo interno, lo que quiera. Pero también lo que ha impedido es el sistema de contratación, los prestadores incumplidos. Sabemos que hay casas farmacéuticas que por años vienen incumpliendo y son intocables y que simplemente, reiteradamente, por pedidos de los hospitales, nunca se les ha declarado prestadores incumplidos. Es parte de la otra cara de la corrupción. Y obviamente el sistema de contratación, en donde a pesar de las reformas, lo que se plantea es que a vos te da lo mismo comprar una medicación que un ladrillo, cuando las cosas no están así. En el uno se juega la vida, en el otro... Pero además hay otro tema ahí que yo siempre me pregunto y que creo que vale la pena reflexionar. Las compras se concentran en la ciudad de Quito, pero digamos, cada región del país es distinta, la realidad epidemiológica y las enfermedades quizás no son las mismas que vive la zona costera, las mismas que vive la Amazonía o la Sierra Ecuatoriana. Entonces quizás esto también complejiza aún más el tema de la adquisición de las medicinas. Yo no sé si hay un estudio sobre prevalencia de enfermedades frente a y requerimiento de insumos de medicamentos por región, por provincia, porque eso también es un tema que debe ser analizado, porque de pronto compramos tanto de paracetamol y se entrega a todas las casas de salud y a los centros de salud, pero quizás los requerimientos en ciertas zonas son otros. Antes de llegar a eso, yo quisiera plantearte de lo que hemos vivido en los hospitales de aquí. Teóricamente ellos hacen la planificación global, incluido la de compras, en donde te dicen, por último, para fármacos, insumos, medicamentos, necesito, 20 millones al año. Quito te autoriza y dice, no tengo 20, le doy 8. O sea, de entrada, la planificación anual está desfasada. Y el argumento es que simplemente no ha terminado de gastar lo que se le dio el año anterior. Pero si en el año anterior te da por goteo 1, 2 o 3 veces y la tercera vez viene en octubre o en noviembre, es imposible anteriormente que las unidades puedan levantar los procesos de compra. Entonces nunca iban a poder cubrir el tema de los recursos. Pero de todas maneras ya venía disminuido los recursos. Había la posibilidad, sobre todo de los hospitales, el que puedan adquirir los recursos por los mecanismos que te dan el CERCOP. Desgraciadamente entrabas a todo el proceso administrativo que eso implica, con las dificultades que implica, y más aún, si ya fuiste reducido en tu presupuesto, te voy a poner el caso en el José Carrasco, dispositivos para el tema de gestión de ósea, o sea, caderas, nunca podían adquirir el número que necesitaban. Las prótesis o ya medicamentos, es decir, instrumentos especiales. Y claro, se iba acumulando el número de pacientes que no los podían recibir. Ahí que hablamos de prótesis, pero lo mismo pasaba con medicamentos. Después decidieron centralizar. Ahí viene el problema que tú anotas. Primero, no pudieron solucionar la compra global. Segundo, y es lo que les pedíamos y les mandamos por escrito, debe haber una flexibilidad, porque el dengue no es para la sierra y de pronto hay enfermedades de la sierra o el oriente, y ahora que estamos viendo los efectos en Taiya y todo eso, tienen que venir acá a Cuenca para que se les solucione. Entonces no hay una comprensión, diría yo, en el nivel central de por qué pides vos esto y no pides esto otro. Porque
ellos se van por el tema más bien económico. Ese es el efecto que se ha tenido. Para que eso nos preocupe enormemente, José María, porque todo esto pasa por tener personas que conozcan cómo funciona y cómo debe funcionar un sistema de salud con una mirada integral, pero tenemos personas sin ninguna experiencia en la materia como la misma vicepresidenta, y la gente que llega a los cargos ya en territorio, en las direcciones provinciales, en las coordinaciones zonales, quizás es gente que efectivamente tiene todas las competencias, pero llega a estos espacios y no puede hacer nada. Yo te diría que algo que recalcamos desde la primera vez, incluso con entrevistas aquí mismo, un problema que existe es el problema del centralismo, por un lado, que no pueden aquí resolver nada, tienen que pedir permiso para ver si pintan de amarillo el hospital o de verde, para ponerte un caso así anecdótico, pero también el que la burocracia central está armada sobre una serie de procedimientos que en vez de facilitar las cosas las entorpece. Entonces tienen que pasar de subdirección a la dirección, a otra jefatura, a la siguiente. Entonces es una estructura que está hecha para que no funcione. Si a eso tú lo anotas, este tema, creo que lo que está pasando este rato, no puede ser que la vicepresidenta, por más vicepresidenta que sea responsable del área de la salud si su profesión es totalmente distinta, es en el ámbito textil. Y creo que uno de los viceministros es un abogado que estaba antes en la presidencia. Entonces, si eso pasa a nivel central, también la mentalidad que se tiene desgraciadamente es que no sea personal que tenga méritos o conocimientos a niveles locales, sino que simplemente respondan a condicionantes políticos o a intereses políticos. Entonces, si yo te conozco a ti, tú eres mi amiga, tienes buena persona, vas a estar alineada a las lealtades, a los movimientos políticos vigentes, entonces simplemente te pone por más de que no tengas idea de lo que está haciendo. Y eso pasa normalmente en el sistema de salud en el que vivimos. Y lo colapsa más, porque en vez de dar soluciones, complica y con mayor frecuencia simplemente abona al colapso mayor. Y esto lleva también, José María, a que los profesionales de la salud en sus distintas áreas se vean en algún momento abocados a tomar decisiones difíciles e incluso enfrentar en algún momento alguna situación de orden legal, precisamente porque se ven abocados a tomar decisiones en momentos muy complejos cuando no hay insumos, no hay los medicamentos, no hay los equipos para poder proceder con las exploraciones necesarias, no hay para los tratamientos, y a la final la gente en definitiva se pega con el que está al frente, ¿no? Con el doctor, con la enfermera, con el administrativo que está ahí, cuando el problema es mucho más grave, mucho más profundo. A ver, a nosotros nos consta, y entiendo que a la prensa también, a veces cuando profesionales de ciertas áreas que no tienen medicación, incluso llaman a la solidaridad pública para que de alguna manera entreguen bueno, hemos visto el mismo hospital regional, el área de neonatología ha hecho varios llamados para poder atender a esos niños. De lo que te viene con personas de buena voluntad, o también el alcalde en una de esas ocasiones entregó medicamentos donados fruto de lo que tiene los hospitales municipales. Hemos visto la voluntad de los médicos, hemos visto cómo adentro hay profesionales de alto nivel de experticia y profesionales que se ven en la disyuntiva. Por ejemplo, nos decían en el área de cardiología, que es complicada, les llega algún tipo de insumos X comprados, por ejemplo para suturas o para el tema de stents a nivel cardíaco, y ellos ven que no son de la calidad que se requiera, a pesar de que ellos hayan pedido lo contrario. Se ven entre su ética de decir, le pongo o le pido al familiar que, asumiendo que no cuesta tanto, vaya a comprar. Porque si yo le pongo lo que veo que le va a hacer daño, prefiero
asumir la responsabilidad. Algunos incluso han sido llamados la atención sobre ese tema. Y lo peor es para aquellos que también hemos visto que no pueden, porque lo que necesitan no es tan barato, no pueden ni pedir a los familiares, ni tampoco ellos tomar decisiones porque ven que no tienen lo que necesitan. Entonces esa frustración que creo que ahorita existe, yo creo que una de las riquezas que hemos tenido en Cuenca, de lo que yo recuerdo desde el 88, ha sido la capacidad de los médicos del sistema de salud, llamémosles de los 2 hospitales. Los mejores médicos han estado ahí. Algunos incluso se mantienen y algunos están en la gestión privada. Pero creo que ha sido la riqueza que ha habido con los profesionales. Pero la frustración que tienen en términos de no saber qué van a hacer, de no tener lo necesario, de no tener el equipamiento como para poder actuar, de no tener los quirófanos habilitados, de tener menos personal del que requieran, así sobre en otras áreas. Pero aquellos que tienen que ver con la atención de la vida, en definitiva, eso es lo que genera frustración. Y hoy lo que vemos es, incluso vayamos más allá, a los chicos y profesionales que están formándose en la universidad. Ellos salen dándose cuenta que la formación que ellos están teniendo no les va a dar esos argumentos para pensar en que van a trabajar con seres humanos, sino más bien en el tema de cómo yo me especializo, puedo sacar un doctorado, si puedo fuera del país, si vengo a lo privado. Pero el servicio público, la solidaridad, fruto de los juramentos hipocráticos que tienen los médicos, simplemente se ven en duda porque el sistema y el Estado no les abastece. Y es un modelo que a la final, y no solamente aquí en el país, un modelo global que favorece la salud privada en este caso. Y yo diría hasta dónde, sin desmerecer lo privado, porque en definitiva hay médicos que tienen todo el derecho de hacerlo, y muchos de ellos han salvado vidas que no lo ha podido salvar por la ineficiencia pública, pero en definitiva no es para todos. No es para todos. Este rato mismo, si es que no puede ser atendido, incluso por falta de cupo o por falta de equipos, o acuden a lo privado y se encuentran con que hay citas desde 40 hasta 80, 100 ahorita, o que una operación te cuesta por miles y no tengo cómo pagar. Peor si el propio Solca, por las deudas que se le ha tenido, no tiene cómo atenderles. E incluso un tema que nos tocó vivir hace 2 o 3 semanas, cuando hablábamos de traumatología contigo hace un momento, veíamos que el represamiento del tema de traumatología va creciendo y que los 2 hospitales vigentes del municipio tienen potencialidades en traumatología. Sin embargo, yo no sé si por razones políticas llevan tiempo sin ser pagados los haberes que le corresponde al hospital por el servicio. Entonces, claro, como hay el problema político entre el presidente y el alcalde, simplemente los que pagan son los pacientes. Entonces, claro, no pueden atender en los hospitales municipales, está represado lo de acá, y solo se ve en el tema de los réditos del régimen y del tema ideológico político. Bien, José María, bueno, el tiempo se nos ha ido ya un poquito. Quiero agradecer que nos hayas acompañado la mañana de hoy. Es un tema sobre el cual es urgente y necesario seguir insistiendo. La situación, como decimos, se agrava cada día más. Hemos podido dialogar la mañana de hoy con José María Egas, él es coordinador del Observatorio Ciudadano por la Salud de la SUAY.